Muy buenas noches, son las 10 en España, las 2 de la tarde en México. Gracias por estar hoy en Hablando de Voluntades Anticipadas. Hoy vamos a estar con un doctor, con Osvaldo Loera, con una persona con un currículum vastísimo, precioso, que están cada día cultivándose más y más para poder entregarse y dar ese servicio cada día con mayor excelencia. Para mí el hecho de que una persona no termine nunca de formarse me parece mágico. Y llegar al doctorazgo, a ese proceso de investigación, de querer saber más, más y más, y encima meterse en la mente humana, meterse en el corazón y tratar incluso de meterse en el alma para que todos los demás podamos a través suyo identificar qué sucede dentro cuando parece que todo alrededor explota. Osvaldo Loera, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y exponerte en esta audiencia a una entrevista sin ninguna preparación. Querida Ruth, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Para mí es un honor tremendo poder como reunirnos por este medio, aprovechando la virtualidad de la vida y poder conversar. Yo también reconozco mucho la chamba que realizas desde España para difundir y crear espacios para hablar del duelo, de las voluntades anticipadas, que es un temazo, ¿no? Y yo muy agradecido de estar acá contigo. Es todo un placer. Yo te voy a agradecer porque me voy dando cuenta de que la gente que te sigue en México está aquí acompañándote. Espero que se sigan uniendo. Esta hora para España de vez en cuando es complicada porque ya estamos acostando niños, estamos cenando, pero después lo ven en diferido y para eso está este medio, para dejar muchísimo valor para que tanto hoy como mañana la gente se pueda nutrir de Osvaldo Loera. ¿Quién es Osvaldo Loera para quienes no le conocen en España y para quienes le vayan a reconocer del resto del mundo en adelante? Pues soy un joven de 36 años por acá, vivo en la Ciudad de México. Gran parte de mi vida la dedico a acompañar a personas que en su gran mayoría viven experiencias de duelo, de pérdidas, de separaciones, de términos, ¿no? Aunque no exclusivamente, también otras personas que por otros dilemas de sus existenciales de la vida, pues andan aquí viniendo conmigo. Yo me la paso casi gran parte de mi día en este espacio, que es el consultorio. Mucho de lo que hago es hacer preguntas, intentar comprender lo que se vive, ¿no? Lo que se está viviendo. Me la paso aquí como haciendo terapia. Soy psicólogo de carrera inicial. Estudié una maestría y un doctorado en tanatología. Me doctoré en ciencias de la educación. Me formé en un tipo de terapia que se le conoce como terapia existencial. Y actualmente estoy estudiando un postdoctorado en psicoanálisis relacional. Los fines de semana, los sábados doy clases. Tengo un instituto que se llama Instituto Mexicano de Acompañamiento Existencial, en donde formamos a personas en tanatología existencial, que es una forma de acompañamiento a personas en duelo desde una perspectiva existencial, cuidadosa, compasiva. Y bueno, los fines de semana los ocupo para descansar, ver series de Netflix, hacer el súper y demás, ¿no? Básicamente, Para hacer esas cosas que hacen los seres humanos habituales. sí, sí, sí. Te transformas, no dejas esa parte existencial para ponerte en la parte terrenal y decir, bueno, habrá que comer, habrá que hacer shopping, habrá que hacer ese tipo de cosas terrenales. Has dicho tantas cosas y de tantas cosas yo voy a empezar a tirar de ti. Me encanta porque yo estoy preparando para mañana una conferencia que voy a dar por la tarde que se llama Conviviendo con la vida. Y justamente has dicho una palabra que a mí me encanta y es, cuando estamos haciendo terapias, hay algo muy importante y es saber preguntar y saber escuchar. Esas preguntas poderosas que extraen de la gente esas sutilezas que posiblemente de otra manera no saldrían para saber qué hay en su existencia que les hace temblar el suelo. Cuando tú preguntas, ¿en qué te basas? Sí, a mí me parece que hay algo bien valioso en preguntar. En muchas ocasiones pienso que preguntar es una forma de cuidado, de atención, de acompañamiento. Cuando yo pregunto, mis preguntas las vivo como naciendo de la voz del otro. En este caso, las personas que vienen conmigo vienen y me comparten
lo que han vivido, cómo les fue en su semana, lo que están sintiendo, lo que están pensando, ¿no? Y las preguntas con las cuales yo respondo a ellos, o con las cuales yo le recibo a ellos, tienen que ver con intentar ampliar o explorar esto que están viviendo, como comprenderlo un poco más, como poner la luz ahí, ¿no? Y esto es, a mí me parece como súper valioso, porque noto como cuando prestamos atención más a una parte de nuestra vida, vamos comprendiendo más detalles, va adquiriendo mayor sentido y en ocasiones resulta más sostenible esa experiencia, más vivible esa experiencia. Entonces, yo lo que ofrezco en terapia es justamente preguntas, ¿no? Preguntas que tienen que ver con sus historias y que al final pueda ayudarles a comprender más esto que están pasando, en este caso experiencias de duelo. Me encanta, de verdad que es tan bonito no haber hablado nunca, empezar a preguntarte y empezar a conectar con cada una de tus palabras, es precioso. Eh, Realmente en esa terapia lo que yo estoy viendo es cómo ellos a través de tus preguntas empiezan a encontrar sus respuestas. O sea, realmente en la terapia lo que van a encontrar dentro de sí es esa sabiduría que ya traen instalada y que posiblemente han desconectado por la situación que en ese momento los tiene descompensados. ¿Cómo lo ves tú? Súper de acuerdo. Lo noto, soy testigo de ello de algún modo, tanto como terapeuta y también como paciente, ¿no? Yo veo como cuando voy con mi terapeuta y le cuento lo que pasó en mi semana, ¿no? Él me hace preguntas y empiezo a percatarme de cosas que no me había dado cuenta, ¿no? Como, no había pensado en eso, o ahora que lo preguntas de este modo, alcanzo a notar esto otro. Entonces, creo que las preguntas iluminan nuestras partes de nuestra historia, de nuestra vida. Estoy súper de acuerdo. Qué lindo, Osvaldo, que acabas de decir algo que me parece primordial y que yo siempre estoy comentando, y es el autocuidado. Tú has dicho, y gracias por tu generosidad, porque no muchos terapeutas dicen, cuando yo voy a mi terapeuta, lo cual quiere decir que yo también necesito un sostén, necesito alguien que sepa hacerme preguntas, por muy doctor que yo sepa, para que yo mismo pueda iluminar mi espacio. eh, ¿Cómo decide Osvaldo Loera, con su bagaje existencial, con su bagaje formacional, asistir a un terapeuta? Ujú. Sí, pienso que el doctorado, la maestría o licenciatura no nos exime de vivir nuestras experiencias, tener nuestras dudas acerca de la vida, de qué estamos pasando, qué estamos sintiendo. Y además de que pienso que se van como concatenando, en el sentido de que esto mismo que voy escuchando y conversando en terapia, también a nosotros los terapeutas nos hace mirarnos a nosotros como qué postura tengo ante ello, qué preguntas me hago yo, cómo respondo yo ante situaciones como estas, etcétera. Entonces, me parece algo como muy, que se va complementando una cosa con la otra. Lo que hago en terapia también resuena en mi propio proceso y lo que vivo en mi propio proceso también resuena en mis intentos de poder hacer mejores preguntas, una atención más fina, más cuidadosa. Quiero comentar lo que dice Dr. Wolf Neuroscience. Dice, también plasmamos el dolor y hacemos de él en cosas o palabras bellas, en poesía o sabiduría. Me encantan estos comentarios porque se nota que te conocen, se nota que tenéis conexión, porque las palabras tienen esa esencia bonita de sé quién está ahí. Eh, ¿Te ves en algún momento contestando las mismas preguntas que le haces tú a las personas que utilizan tus servicios? Me veo haciéndome esas mismas preguntas, contestándolas a veces de maneras distintas, ¿no? Pienso de pronto como mucho de vivir, ¿no? Tiene que ver con que todas y todos nos hacemos a veces las mismas preguntas, pero las respondemos de maneras tan diferentes, tan distintas, ¿no? Con nuestras propias historias de vida, nuestros deseos, nuestros temores, ¿no? Entonces, a mí me parece como súper rico, ¿no? Como notar cómo entre dos personas podemos hacernos una misma pregunta y responder de maneras tan diferentes, tan distintas. Eso es precioso. Yo lo hago muchas veces viendo cortos que utilizo para explicar el duelo y todo este tipo de cosas, y ves el mismo corto en el mismo espacio de tiempo y puede haber 20 personas y hay 20 interpretaciones de la misma escena. Y es absolutamente maravilloso cómo todo nuestro bagaje, como tú lo decías, nuestras creencias, nuestro momento actual, porque posiblemente lo vemos hoy
y pensamos de una manera y lo vemos en una semana y como ha transcurrido ese tiempo y hay otros conocimientos, podemos verlo de una manera diferente y eso me parece absolutamente maravilloso. ¿Cómo Osvaldo Loera decide introducirse en el mundo del duelo, de la vida, lo que hay en medio, que se generan tantos duelos, la muerte y decidirse después por la tanatología? Mm. Me quiero meter mucho en esta parte personal que tú me puedes decir, Ruth, ahí no entro, que es, ¿hubo alguna experiencia muy cercana que te marcase y dijeses, este es el camino? Ujú. Sobre todo, queriendo responder también de manera muy personal ante ello, yo me acuerdo, Ruth, que de pequeño yo era como el niño, el hijo menor de casa, además el que le gustaba ponerse las playeras de calaveras, comprarse los anillos de cráneos, ¿no? Y veía como entre que generaba cosas de, ¿por qué te pones eso, no? Y también como me daban como cierto lugar para ello, ¿no? Entonces siempre como que fue algo como ahí que me llamaba la atención, me llamaba la atención. Y es interesante ahora mirando en retrospectiva cómo se van hilando cosas. Yo me acuerdo que cuando estudié la licenciatura, estudié al mismo tiempo una formación en terapia psicodinámica, como psicoanálisis, ¿no? Y nos pedían hacer un ensayo. Y el ensayo que realicé fue un diálogo entre las religiones y el concepto de muerte, ¿no? De cómo ¡Wow! los discursos religiosos hablan respecto a la muerte, qué dicen, qué nos brindan, etcétera, etcétera, ¿no? Pasa el tiempo, empiezo a trabajar yo. Aquí en México hay una institución que se llama DIF, que es como una institución de gobierno que brinda servicios para la población económicos, para la población vulnerable, etcétera. Y yo entré a trabajar en DIF y me percataba de que muchas de las personas que acudían a terapia acudían por experiencias de pérdidas, términos, separaciones, no siempre por pérdida en lo que respecta a la muerte, pero sí con términos de experiencia, con pérdidas de momentos, de vínculos. Y a mí me hizo pensar como, es que hay algo aquí importante que merece ser atendido, que merece ser escuchado. De ahí me acerco a la tanatología y para mí ha sido también como un camino sinuoso para pensar cómo yo me relaciono con los términos, cómo yo me relaciono con los acercamientos, los comienzos, las separaciones, etcétera, ¿no? Y eso me parece como algo bien, bien bonito, bien potente, como poder brindar un espacio y atención a cómo nos colocamos y respondemos a lo que se termina en nuestra vida y que es importante. Han sido por ahí ¡Wow! los caminos. Qué chulo lo que me estás diciendo, de verdad que vamos a tener una conversación muy bonita, muy poderosa, muy potente, porque hay algo que en la meditación que yo guiaba esta mañana tratábamos de desapegarnos de la incertidumbre, porque mucha gente me pregunta, ¿pero qué hay después? Y claro, el qué hay después de la muerte es ¿y qué hay después de este instante? Porque el siguiente instante empieza a morir en el mismo momento que empieza y termina. Entonces es algo así como que queremos ver a futuro lo que tenemos enfrente. ¿Cómo ves tú esto de la incertidumbre a largo plazo cuando la incertidumbre realmente es ¿terminaremos este live? ¿No lo terminaremos? ¿Qué pasará? ¿Me entiendes? Es como queremos tratar de controlar lo que está en el horizonte lejano y no nos damos cuenta que el término está en este mismo instante. Ha terminado, ha terminado, ha terminado. Es un temazo. Hace rato te comentaba que me formé en un tipo de terapia que se llama terapia existencial y al provenir de una filosofía existencialista, presta una gran atención al tema de la incertidumbre como una condición humana, ¿no? Desde la cual se cree que ser humanos implica lidiar con la incertidumbre a lo largo de toda nuestra vida. Si bien es cierto, como lo comentas, es común que pensemos en esa incertidumbre posterior a la muerte, ¿no? Como de qué pasa con las personas que perdemos, qué va a pasar conmigo, cómo será la vida sin mí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también, y lo señalas, me parece de una manera muy puntual, como la incertidumbre la vivimos momento a momento, ¿no? Solo que en ocasiones no prestamos tanta atención en ello, ¿no? La visualizamos más como en aquellos momentos muy marcados de la vida, como ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y qué va a pasar? Sobre todo como cuando, por decirlo metafóricamente, se nos acaba el piso en el cual estamos sostenidos, ¿no? Como se nos cae el piso de me quedé sin Correcto. empleo, terminó mi relación, ¿y ahora para dónde? Ahí pareciera que la incertidumbre se muestra muy nítida. Pero lo cierto es que
no contamos con certeza del momento que viene a continuación. No podemos tener esa certeza, aunque a veces no lo tenemos tan presente. Lo damos por sentado hasta que la vida se muestra. Osvaldo, y ahora que estamos hablando de la incertidumbre, teniendo en cuenta que la única certeza, desde que nos gestan, porque muchos dicen, y yo decía antes, desde que nacemos, pero realmente si hay muerte perinatal y gestacional, es porque la vida comenzó cuando esos dos se unieron. Claro. Entonces, en ese tránsito de la vida desde la gestación, ¿por qué pensamos, o sea, por qué nos negamos desde el principio a ver todo eso como un proceso? Porque yo recuerdo que muy chiquitina, en la primaria, a mí me decían, el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Pero llegó un momento en que realmente el ser humano nació, creció, se reprodujo y ya está. Se dejó de hablar del proceso completo. Entonces, antropológicamente, si nos vamos a años y a otras culturas, incluso todavía hoy en día en Mongolia, el muertito lo tenemos en casa. En Colombia, que es donde yo me crié, al muertito lo teníamos en casa. Creo que en México también ha sido esa la cultura. Y hoy en día nos encargamos de que el muertito salga de casa antes de que nadie se dé cuenta y desaparezca antes de que no nos demos cuenta. ¿De qué manera eso se traduce en que los duelos nos cueste más superarlo? No es la palabra superarlo, sino transitarlo de una forma sana. Hay un filósofo, creo que es alemán, él se llama Hartmut Rosa, y él habla de la aceleración en la vida, ¿no? Y él pone mucha atención respecto a cómo pareciera que entre más va pasando el tiempo, todos los procesos vitales se van acelerando como cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Esto ha tenido también su impacto en las prácticas terapéuticas, ¿no? Como entre más corta pareciera que mejor, ¿no? Y lo mismo con respecto al duelo, como entre más rápido se salga de ahí, pareciera que mejor. Mientras me ibas comentando esto, me recordaste mucho, en algún tiempo yo apoyaba en un asilo, en una casa de adultos mayores, y en alguna ocasión muere uno de esos adultos mayores y a nadie se le avisa, ¿no? Al día siguiente, ellos viven ahí, pues se levantan, no ven a uno de sus compañeros, y hacen preguntas de qué pasó con él, dónde está, salió con su familia o qué, y nadie lo menciona, como un asunto de entre más rápido se quite, pasar de página, como si eso fuese mejor, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, a mí me parece que el duelo requiere su tiempo para poderlo sentir, para poderlo asimilar, para poderlo reconocer y aceptar, ¿no? En ese sentido, si nos dejamos llevar por la corriente de la aceleración, creo que nos perdemos de un montón de riqueza, no solo de aceptarlo y asimilarlo, sino también de poder como incorporarlo a nuestra vida para poder continuar hacia adelante, ¿no? Creo que son cosas que nos perdemos cuando aceleramos la experiencia. Muchas de las personas que llegan acá a terapia conmigo vienen después de que su pérdida han pasado años, pero que en su momento fue como un rápido, 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 y es como un parar, ¿no? Como de, ¿qué fue lo que pasó, no? Y hasta esos momentos logra ser posible como replantearse qué fue lo que sucedió en aquel entonces. Creo en ese sentido que es súper valioso poder brindar, poder contar con el tiempo para poder sentir lo que pasó en nuestra vida. Mira qué bonito lo que menciona nuestra artesana de emociones que siempre me acompaña en estos vivos. Es la presión que nos hemos dado como sociedad por la incomodidad que nos causa. Y es justo, yo creo que el hecho de alguien en algún momento sintió esa incomodidad y empezó a tapar el tema y acelerarlo, como tú bien dices. Y realmente, cuando uno de mis amigos aquí, holandés, ha muerto su padre y su madre, y el velatorio era de 4 días. Aquí parece una locura, pero por ejemplo, mucha gente que viene a hacer el documento de voluntades anticipadas conmigo me dice, Ruth, ¿cuánto es el tiempo máximo legal? Ya por la práctica
budista o hinduista, pensando en el alma, en el espíritu, en cómo se libera. Y realmente aquí no le damos tiempo a nada porque como pase un día ya nos empiezan a embalsamar, por lo tanto ya no hay nada que hacer. ¿Cómo es la práctica hoy en día tanatológica con el cuerpo humano en el momento de la muerte? ¿Cómo se procesa la muerte en México? ¿Es también tan express como tan aséptica que somos incapaces de ver un cuerpo muerto y aceptar que es una realidad, la única que vamos a tener desde el momento que nos gestan, 100% segura? Mm, sí, tanto resulta escéptica en el sentido de algo como completamente neutral e impersonal, como de pronto lugares que son ajenos a la vida de la persona que murió, ¿no? Aceleradas también, como esos procesos como entre más rápido mejor, como un asunto meramente administrativo, y Mm. también como algo cada vez más ajeno. Creo que es un asunto como muy de Occidente, que está como lejanía y hacerlo como todo burocrático, etcétera, etcétera. Sin embargo, también noto cómo hay familias que intentan hacerlo distinto, ¿no? Como el llevar a cabo esto con la familia, con los suyos, en sus propios espacios, ¿no? Creo que hay ahí algo de valor respecto al hacer de la muerte también una experiencia familiar, algo que tenga que ver con su familia, con sus propias tradiciones, con la propia cultura, ¿no? En lugar de expulsarlo y decir que lo hagan otros. Me ha encantado lo que has dicho y yo iba a terminarlo así como hacer de la muerte un evento vital, porque realmente estaba pensando en este momento en esa casa de adultos mayores residentes que en un momento dado observan cómo un compañero desaparece y realmente yo me he puesto en esa sensación de, es que yo un día voy a desaparecer de esta manera, no quiero. O sea, ¿por qué no pueden mis compañeros de vida despedirme? ¿No? O sea, es como un momento tan íntimo. ¿Por qué no podemos celebrar que hemos compartido la vida? Porque yo hoy le decía a una de mis alumnas porque dijeron, es que ha muerto alguien, es que no me gusta la palabra fallecer, me gusta decir la palabra morir. Ha muerto alguien del pueblo, es un pueblo muy pequeño. Digo, qué bien. Y me dice, ¿pero te alegras? Digo, sí, era su momento. Era un hombre que estaba en una casa de adultos mayores, en una residencia geriátrica, y ha llegado su momento. O sea, yo creo que alguna vez, pues sí, me siento un poco más triste si es un niño, si es un joven, pero si una persona mayor con una vivencia, 80, 85, 90 años, muere, qué bien. O sea, ha tenido una buena vida. Me decía, ¿cómo te puedes alegrar de la muerte? ¿Tú cómo sientes esto, Osvaldo? Porque a mí mucha gente me pregunta, Ruth, ¿de verdad te sonríes mientras hablas de la muerte? Y yo, no sé, sí, porque me alegra pensar que es parte de y que alguien, yo siento que tenemos, tú me dirás y puedes contradecirme, por supuesto, como que el día que llegamos y nos engendraron, nos gestaron, nos dieron un checklist con nuestra historia vital, con nuestra misión en la vida. Y empezamos a hacer tics, tics, tics. Y llegó un día en que hicimos el último tic y ya está, hemos cumplido con nuestra misión, cogemos nuestras maletas y nos vamos a la vida eterna. Y morimos de este plano terrenal. Sí, a mí me gusta mucho cómo lo propones. Hay un capítulo de un libro de esta filósofa francesa, Simone de Beauvoir, cuando Oh, muere me Jean-Paul encanta. Sartre, ¿no? Ese capítulo tiene que ver con la ceremonia del adiós, ¿no? Pienso que hay algo bien valioso en el tema de los rituales, el tema de las prácticas culturales y rituales que llevamos a cabo para poder despedir a las personas que hemos amado, poder decirles adiós de esta forma de relación, y que eso también ayuda un montón colectivamente, socialmente, como para hacer esa transición de una manera más cuidadosa, menos brusca, menos cortada ahí, ¿no? Eh, También pienso, no sé cómo sea allá en España, acá en México, lamentablemente, y digo lamentable porque habla también de nosotros, de nuestra cultura, el tema de las muertes violentas, las muertes como repentinas, el tema acá en México de feminicidios, homicidios, es tremendo, es horrible, Te iba a hablar de eso y del suicidio también. el suicidio, ¿no?
Entonces, pienso que tanto hay experiencias de términos de vida que pueden ser honradas y brindar una ceremonia, un ritual que pueda brindar esta despedida. Hay otras muertes acá que por su forma repentina y violenta lo vuelve complejo, ¿no? Y de ahí que se requiere como un tiempo específico para ir poco a poco acomodando esa experiencia. Es que, claro, cuando tú hablas de ese tipo de muertes repentinas, de asesinatos, de violencia de género, del suicidio, de la muerte de niños pequeños, que yo no sé quién leña se inventó un día la ley natural de la vida, se mueren los mayores antes que los menores. No, nos morimos los que estamos vivos, eso 100% seguro. Y no depende de la edad. Entonces, entiendo que hay duelos como el de los niños pequeñitos, el suicidio o esas muertes inesperadas, pero como tú bien has mencionado, violentas, que necesitan un tiempo más extenso o diferente, yo no voy a decir ni más extenso, sino el que necesita para que haya esa recolocación del mundo de nuevo. Cuando, por ejemplo, como en un caso que conozco muy de cerca, a una familia feliz, de esas familias de verdad que se aman y se adoran, y por COVID muere uno de los progenitores. Y dices, ¿por qué? Cosa que nunca habrá una razón. Y ahora es, ¿para qué? ¿Qué hago yo con eso? Que haga útil, de alguna manera, que esa persona haya muerto. ¿Tú cómo ves este hecho? Sí, sí, sí. En efecto, pienso que son experiencias de términos, de duelos distintos, ¿no? Que pasan por lugares bien distintos. Preguntas como el por qué me pasó a mí, por qué se tenía que haber muerto él, por qué alguien tan joven, como lo decías, acerca de esta idea tan presente en nuestra cultura de solo se muere en la adultez mayor, ¿no? Vemos y vemos continuamente que no sucede así, ¿no? Pienso que ante estas muertes repentinas hay una insistencia ante la pregunta de por qué tenía que pasar así, por qué pasó así, justo por lo complejo que nos resulta comprenderlo, ¿no? De ahí que piense que se requiere un montón de paciencia para ir acomodando esta experiencia. Hay en tanatología como esta forma en que se vincula con la experiencia de trauma, ¿no? Como cómo esas experiencias resultan traumáticas en tanto que resultan muy complicadas de comprender, ¿no? De ahí que el apoyo o el acompañamiento pueda servir como un lugar o un espacio donde intentar como poco a poco sostener estas preguntas del por qué las tremendas culpas, las dolorosas culpas de yo debía haber hecho algo distinto, por qué no me Me di tenía que cuenta. haber dado cuenta. Exacto. Preguntas sumamente dolorosas, ¿no? Pero también preguntas bien humanas que tienen que ver con un me hubiese gustado que fuese distinto. Entonces, creo que se requiere un montón de paciencia como para poder sostener y acompañar en experiencias así, por lo diferentes que resultan. Totalmente, sobre todo esa, como tú estabas bien diciendo, esa culpa y el ser capaz de sostener el silencio para que en ese silencio se vaya recomponiendo su respuesta, porque realmente, como tú bien dijiste al principio, esas preguntas poderosas necesitan un tiempo para elaborar la respuesta y no están buscando que nosotros le demos la solución. En ocasiones sí, pero el sostener el silencio les hace a ellos, como tú decías de ti mismo, reconocer la respuesta, que no te habías dado cuenta en otro contexto y que ahí se sienten seguros para decir, es que puedo en este momento estar sintiéndome destrozado y pasándome la hora de terapia simplemente sintiendo, pensando, respirando, sin que nada me agobie a mi alrededor, porque mi emoción es mía. Osvaldo, cuéntanos por favor, porque me imagino que tú como yo, como los terapeutas que estamos llevando el duelo, reconocemos que hay palabras o frases que es mejor no decirle a la persona en duelo. ¿Podrías echarnos una mano con esos tips para que los recordemos? Porque hay frases que se han usado muy naturalmente que retrasan o que impiden que ese momento sea el que tiene que ser. Sí,
déjame confesarte, Ruth, que a mí me chocan un montón de estas frases, pero me chocan por cómo lastiman a las personas, ¿no? Cómo les inhiben, les alejan, les aíslan. Pienso particularmente en frases Escúchame un como... segundo, escúchame un segundo, quiero hacer un comentario que nos hace mi legado emocional, que me encanta, hacer una despedida de homenaje alivia la tristeza y aporta naturalidad a la muerte. Muchísimas gracias, hermana, muy bonito. Es así. Sigue comentándonos, por favor, Osvaldo, sobre esas frases, por favor. Sí, claro que sí. Pienso particularmente en frases como échale ganas, como si el duelo se tratara de un asunto de solo disposición de, ya voy a disponerme para estar feliz y no triste, y con eso pasase, ¿no? Por un lado. Por otro lado, ya suéltalo, ¿no? Como me parece sumamente dolorosa, doliente esa expresión, en tanto que pareciera que hay una invitación a deja de pensar en ello, deja de sentir, déjalo a un lado, cuando creo que incluso la experiencia del duelo no va más, no va en función de soltar, sino de incorporar, de acomodar, ¿no? Eso por un lado. El tema de... Fíjate lo que nos dice Anli, nos dice, no decir échale ganas, no estés triste. ¿Cómo no vas a estar triste? Déjalo ir. El cielo necesitaba un ángel. Horrible. Pues compremos uno. Sí. Muchísimas gracias, Anli, muchísimas gracias. Las utilizamos, dice Artesana de Emociones, porque no sabemos qué decir. Es que no nos forman. El otro día le decía a mis alumnas eso, porque estábamos hablando de la muerte, que no nos forman para la muerte, no nos forman para la vida. No venimos con un manual de instrucciones. Y cuando las cosas complicadas, como vivir y morir, no nos formamos en ello, pues eso, metemos la pata hasta lo más profundo. Ya no llores porque no le dejas descansar. Eso lo he escuchado yo muchísimo, muchísimo. Gracias a ti. Ya tienes a alguien que te cuida desde el cielo. Madre mía del amor. Yo te voy a soltar todo lo que están diciendo porque de verdad que es impresionante. Ahora sí vas a poder seguir cuando algo se va. Claro, claro. Me parece, a ver qué dicen. Dice María Cárdenas, me parece que muchas veces dicen esas frases por la incomodidad. Totalmente de acuerdo. No sabemos qué decir, no traemos un manual y no pensamos en un momento, si nos tuviésemos que poner en los zapatos del otro, ¿qué pasaría? Yo creo que hasta el momento en que no experimentamos la muerte de un ser querido y experimentamos en primera persona el duelo, no somos realmente conscientes cómo esas frases, en vez de aliviar, te achicharran entero. Sí. Sigue contándonos, Osvaldo, por favor. Déjame agregar una que no he mencionado aquí en los comentarios, que me parece súper cliché y súper dolorosa, que tiene que ver con yo sé lo que estás sintiendo. Wow. Yo pasé por lo mismo. Me parece como que si bien es cierto que hay una buena intención al decirlo en muchas ocasiones, también es cierto que generan cosas para quien la recibe. Desde el parece que está mal que llore, parece que está mal que esté sintiendo lo que siento, parece que la forma en que lo vivo no es adecuada, etcétera, etcétera. Eso es lo que me parece peligroso de este tipo de frases, ¿no? E incluso, paradójicamente... El tiempo lo cura todo. Sí. Siéntate a mirar el reloj a ver qué sucede. Claro. Nada. Claro. Y lo cierto es que incluso a veces podemos acompañar mejor hasta desde el silencio. Un silencio que es acompañador, un silencio que es cuidado, no un silencio de indiferencia, de no me importas, sino un silencio de acá estoy para lo que me necesites, para lo que requieras, que es un lugar bien distinto. Este silencio, Osvaldo, es un silencio cálido, sedoso, sutil, y es un silencio que puede venir después de estoy aquí para ti, cuando lo necesites. Claro. Y ya está, presencia y silencio. Y es como ese, no te abrazo si no quieres, pero te abrazo todo lo que quieras si quieres. Sí, pídemelo, tienes tu espacio, te doy tu lugar, siéntete seguro. Dios, qué bonitas palabras, Osvaldo. Me encanta lo que estamos conversando. De verdad que tenía la sensación desde el momento en que te contacté que esto iba a brindar amor, porque realmente yo siempre considero que lo hacemos todo con amor, con muy buena intención, pero está bien que lo escuchemos y que tengamos en cuenta de qué manera podemos estar promoviendo que la cosa vaya a su curso normal o que se retrase por estar sintiendo esa resistencia de ¿por qué me dicen esto?
Sí, o sea, eso de, imagínate que tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre se suicidan y se suicida y dice, es que seguro que ahora está mejor allí. No, no, mejor estaba a mi lado. Lo que pasa es que yo no me percaté, esa persona no tuvo herramientas, respetemos su decisión ya que la ha tomado y lo ha logrado, pero de que está mejor allí, ¿por qué? Claro, Yo no estaba. claro, claro. Y que al final termina minimizando lo que sentimos. Ah, y eso me parece importantísimo. Sobre todo que, no, no, es que a mí también se me suicidó un hermano. Sí, sí, pero tu hermano era tuyo, el mío era mío, tu sensación es tuya y la tuya es, o sea, la mía es mía. No podemos, lo que decíamos antes, ¿no? Vemos el mismo cuadro, tenemos una interpretación diferente, tenemos una misma pregunta y la respondemos de una manera distinta. Se nos ha muerto alguien, somos seres completamente diferentes. Validemos nuestras propias emociones, dejemos que el otro llore, grite, se exprese como en ese momento lo necesita. Cuéntame más. Sí, Te doy mi más sentido pésame o mis condolencias. Eso yo creo que es históricas, son frases históricas. Es como, no hay más. hay un filósofo que a mí me encanta, se llamaba Emanuel Levinas, un filósofo lituano. Él utilizaba, hacía una distinción entre lo dicho y el decir. Él Wow. decía que Cuéntanos. lo dicho tiene que ver Sí. con toda esta serie de frases cliché que ya conocemos a lo largo de la historia. Te doy mis condolencias, mi más sentido pésame, que tengas una pronta recuperación, etcétera, etcétera. Todas esas expresiones ya están dadas en nuestra cultura. En cambio, Levinas decía, el decir tiene que ver con esa respuesta que nace en mí cuando estoy frente a ti, ¿no? Una respuesta que Ah, nace en el momento, en el encuentro, ¿no? Él decía, el decir tiene que ver con un gesto y una respuesta ética. Entonces, a mí, como transmisor de la tanatología, me importa mucho eso, como apostemos por el decir, es decir, apostemos por la relación, por el encuentro, más que una serie de frases preestablecidas que suenan bonitas, pero pueden sonar indiferentes, pueden terminar siendo muy alejadas de la relación, de la experiencia que está sucediendo en este momento. Apostemos por el encuentro. fíjate la que nos están diciendo que me parece también durísima. Cuando tienes una pérdida en la pancita y te dicen, no te preocupes que ya tendrás otro. Es, Wow. es cruel. Wow. Es que esa es cruel. Aquí en España hay un movimiento que está favoreciendo y tratando de que los niños que han nacido tras la muerte en la pancita, porque mucha gente dice, no, es que no han nacido. No, no, ahí estaban. Tú a una madre no le puedes decir que eso no era su hijo. Claro. Que se puedan registrar y aparecer en lo que para nosotros es el libro de familia. Porque es algo así como se lanzan al olvido, no existieron, pero resulta que sí existieron. Y en muchos de los Death Café que yo he tenido la oportunidad de facilitar, en algunos de ellos, he tenido mujeres con historias duras, con hasta 5 muertes perinatales, en las que ellas tuvieron su terapeuta, que muy sabiamente les ayudó a decidir si eran niños o niñas y a ponerles nombre. Entonces, cuando se encuentran en un espacio seguro y tú les dices, ¿y cómo se llamaba tu hijo? Tú ves cómo se ilumina en ese momento el espacio, porque pueden decir María, Juan, Nacho, y son personas que tenían una misión y la cumplieron antes de nacer. Explicar esto es muy complicado. ¿Tú has podido explicar esa misión antes de A, nacer? a mí me parece sumamente importante lo que estamos conversando, Ruth, porque tiene que ver con reconocerle al otro como existente, sobre todo en un mundo en donde se utilizan palabras como el producto, el no ¡Oh, realizado, horribles, ¿no? Yo me acuerdo, Dios, se me ponen los pelos de claro, punta. acompañé durante algún tiempo a una mujer que tuvo una pérdida perinatal, ¿no? Y a mí me parece bien interesante eso que nos comentas de España acerca de ese esfuerzo que se está haciendo, porque es bien necesario. Ella me comentaba, el único, por así decirlo, documento que da cuenta de que él existió era un ultrasonido, ¿no? Y para ella este Oh, ultrasonido sí, era sí. un documento súper valioso porque reivindicaba su vida, reivindicaba que existió, ¿no? Entonces, que se esté llevando a cabo esa chamba allá en España es súper importante
porque esto nos invita a reconocer todas las experiencias de duelo no visibilizadas, no reconocidas, dejadas de lado, que son importantes porque también se sienten, también se viven, aun cuando socialmente no se les reconoce tanto. Bien, te voy a hacer el comentario de la psicóloga Lili Mon. A mí en algún momento me dijeron, ya deja de llorar, te estás perdiendo y yo te necesito. O sea, es que es devastador. O sea, tú estás en tu proceso de devastación y viene alguien y te tira una tonelada de piedras en la cabeza como diciendo, ya déjalo, vente que yo te necesito. O sea, no importa lo que tú sientas, vente a sentir lo que yo siento. ¡Guau! Mira, hace unos días tuve un precioso live con una persona que tiene un proyecto muy lindo, es Silvia Melero. Silvia tiene un proyecto que se llama Luto en Colores y este proyecto nace por el suicidio de su hermana Esther, psicóloga. Y fue fabuloso el live y lo menciono porque lo hizo ella, lo hizo público, siempre lo ha hecho público desde el primer momento, para evitar que se metiera y se acorazara esa situación y ella lo ha transformado en este proyecto maravilloso. Y cuando ella habla del suicidio de Esther, vienen personas a destapar el suicidio de sus familiares que habían enmascarado con otro tipo de enfermedades, para que no se supiese. Y en ese momento que ellos pueden mencionar, mi familiar se suicidó, el duelo real se empieza a gestar. Sí, de lo que estamos hablando es de muertes y duelos sin reconocimiento social, ¿no? Hay una estigmatización tremenda en temas de suicidio, temas de VIH, temas de delincuencia, temas de la muerte del amante, como todo eso que pasa, pero que, de lo cual no se habla, ¿no? En efecto, tal como lo comentas, acá es bien frecuente las muertes por suicidio que se maquillan con fue un accidente, fue una enfermedad, etcétera, y ya hasta que hay un espacio íntimo y seguro, logra ser hablado y es súper valioso y conmovedor porque hasta ese momento es posible trabajarlo cuidadosamente, ¿no? Con el respeto que se merece, con su dignidad que merece también. Por eso, ay, Dios mío, es que te puedo hacer mil preguntas a medida que vas hablando, pero quiero meterme en un tema que es para mí primordial en el arte de duelar y acompañar el duelo. De todas formas, nos dicen por aquí que no se quede solamente en un acta de defunción, porque es muy cruel que un bebé que ha nacido muerto, se ha muerto en la pancita de mamá, lo único que exista de él es un acta de defunción. Tienes toda la razón. Es que de verdad que te podría estar haciendo preguntas y preguntas y preguntas, pero yo quiero ir en el arte, porque para mí todo es un arte, todo esto que tienes que ir amasando, ¿no? Porque tu corazón está de una forma, luego está de otra, tu vida completa es, vamos a volver a darle belleza de alguna manera, aunque esté chueco, pero que tenga la belleza, porque realmente volver a recomponerse de una muerte de un ser querido o de una persona amada o de una situación, como tú antes mencionabas, pues posiblemente es volver a encontrar la belleza en algo que está descompuesto. Y quiero que hablemos de cuatro pilares que para mí tiene el duelo, y es la misericordia, la misericordia, la bondad, la compasión y la presencia. ¿Cómo abordas? Porque es que me parecen términos que, aunque parecen muy católicos, realmente tienen unos significados muy potentes. Entonces quiero saber si esto tú lo abordas con las personas que vienen a ti para solucionar esa situación que está enrevesada. Sobre todo, Ruth, resuena un montón con el concepto o el pilar, como lo mencionas, de la compasión y de la bondad, ¿no? ¿Me recuerdas el último? La misericordia, Misericordia, compasión, bondad y ay, y la empatía, perdón. ya. Sí, resuena un montón con el tema de la compasión y de la bondad, eh, en tanto que en efecto, desde acá lo pongo como, a mí me parece que no es posible brindar acompañamiento del duelo si no es a través de la compasión, si no hay una disposición compasiva con respecto al dolor del otro. A mí me gusta un montón
el concepto de la compasión. Hay un filósofo español, catalán, Joan Carles Melic, tiene un libro que a mí, todos sus libros me encantan, en especial uno que se llama Ética de la compasión. Para este filósofo, la compasión tiene que ver con, no es que yo sienta lo que el otro siente, no siento lo mismo que él siente, pero sí que puedo sentir al otro. Es decir, a mí me parece como bien profundo esto, porque acá en el consultorio yo no puedo sentir lo que la persona está sintiendo. Yo no estoy dentro de ella para sentirlo igual, pero sí que lo siento, la siento a ella, la siento llorando frente a mí, la siento frustrada, desesperada, sin sentido en la vida. Eso sí es algo que me está pasando mientras le escucho, mientras le veo. En ese sentido, la compasión tiene que ver con una forma de responder a eso, una forma de responder a su dolor cuidándole, escuchándole, atendiéndole, sosteniéndole, ¿no? Entonces, creo que es fundamental la compasión como relación en el acompañamiento tanatológico. Lo mismo que sería súper esperable y súper congruente que nuestro terapeuta me brinde una relación de cuidado. Es completamente esperable, ¿no? De por sí que ya venimos viviendo en una sociedad a veces como bien violenta, bien difícil, bien cruel. Ojalá podamos hacer de nuestro consultorio un lugar bondadoso, un lugar donde me sé recibido, donde me sé apreciado, donde mi voz es escuchada. Sobre todo resuena un montón por ahí y creo que son, utilizando tu expresión, pilares fundamentales para poder acompañar a alguien. Jessy me dice que había dicho presencia. Correcto, Jessy, había dicho presencia, pero habíamos hablado antes del silencio y la presencia, y realmente la palabra que yo tenía en mente es esa, la compasión. Es la bondad, la misericordia, la empatía, porque para mí es que son de verdad principales, pero la presencia siempre tiene que estar para poder acoger, como bien está diciendo Osvaldo. Muchísimas gracias por recordarnos lo que habíamos dejado en el tintero. Sentir al otro, eso sí que es compasión. Mira, yo le ponía un ejemplo a mis alumnas con este tema de la compasión, exactamente lo que estamos hablando, de una manera distinta, pero exactamente lo mismo, y es, ponte en los zapatos del otro, pero no te los dejes calzados, porque son suyos. Tú ponte en los zapatos del otro, te van a quedar o más grandes, o más chicos, o justos, pero son los suyos. Pero póntelos para poder percibir, apreciar, sentir, y después calza los tuyos para sostener. Porque si te mantienes en los suyos, es imposible que sostengas porque van a caer los dos. Sencillamente es ponerte frente al otro, ser su espejo y que él sea el tuyo. En ese momento de complicidad, de compenetración, como decías tú, de que concadenas el alma, pero después yo me pongo en el punto en el que tú has venido a buscarme para que yo te sostenga. Y voy a hacerte preguntas para que veas que te puedes sostener solo. Y es en ese momento cuando decimos, ya está. Pero claro, ha llevado un tiempo, un tránsito, un momento, una seguridad, esa sutileza, ese silencio cálido del que hablábamos antes, Osvaldo. Sí, algo que a mí me parece muy importante acerca de eso que estamos hablando, tiene que ver con la dimensión relacional, tanto del duelo como de su acompañamiento. A mí en clases me es muy importante señalar esto. El duelo es una experiencia relacional, es decir, es algo que nos pasa en una relación, con otra persona, con otro ser. Las personas en duelo son personas que vienen con el dolor de una pérdida relacional. Y en ese sentido es súper congruente que este dolor relacional se cuide relacionalmente también. Es decir, para poder curar o sanar o cuidar este dolor que tienes con una relación, te ofrezco mi relación. Me ofrezco a mí para poder, a través de nuestra relación, tratar de cuidar esa relación que te duele con la persona o el ser que perdiste. Por ahí. ¿Qué hacemos, Osvaldo, con estas personas? Mira, me estoy yendo de tiempo porque te dije media hora, ¿eh? Llevamos 49 minutos. Voy a tratar de hacerlo lo más... No, no te voy a prometer nada mejor, pero a los 60 seguro que cuelgo. ¿Qué podemos decirle a esas personas que dicen, es que necesito
sufrir para... No lo dicen, lo expresan, o sea, se nota. Necesito sufrir para que los demás se den cuenta que no me olvido de mi ser querido. Hablemos de hijos, maridos, esposas, parejas, amantes, como tú has dicho antes. De una cosa digo, voy a sufrir, me voy a dedicar a sufrir para que la gente se dé cuenta de que estoy terriblemente porque... Y ya me he visto de luto para toda la vida. Sí, ¿Qué les podemos decir a estas personas? sí, temazo. Me hiciste recordar mucho a una mujer que me decía, es que si continúo con mi vida, pareciera que las demás personas van a pensar que no me dolió, ¿no? Y eso es interesante porque también el duelo tiene que ver con la mirada de los otros. No es un asunto únicamente mío, sino que hay otros actores alrededor que miran, que juzgan, que aplauden y que rechazan formas de vivir Wow. el duelo, ¿no? A mí me parece importante esto, prestarle atención acá en el consultorio, para poder escucharlo, pero también para poder cuestionarlo. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que solo así, en efecto, estás viviendo un duelo? Solo con este costo y esas formas en que lo practicas. ¿Hay otras formas? ¿Cómo aprendiste esto? ¿Hacia quién lo haces? ¿Qué costo tiene? ¿Y qué recibes también al hacerlo de esta manera? Sí, pienso que es importante como ampliar la perspectiva para preguntarnos sobre cómo lo estamos haciendo, si existen otras maneras o no, y por qué del valor para hacerlo de esta manera, o por qué no podría hacerlo de otra forma, si es que así fuese el movimiento. Fíjate que volvemos a las preguntas poderosas y las respuestas, ¿quién las da? La persona que está en terapia. Claro, Es maravilloso, claro. porque yo hago este tipo de preguntas y dinámicas que al final muchas veces han terminado siendo jocosas, ¿no? O sea, ¿cómo he llegado a aprender esto? ¿A quién vi que lo hacía de esta manera? Y yo integré que esta era la forma correcta de hacerlo. Sí, voy a ir arrastrando mi alma por las esquinas. También hay otra cosa, que eso genera que me vean. Entonces me vuelvo el centro de atención de la lástima o de la compasión de mi entorno. Entonces están más pendientes de mí, puede que nunca lo hayan estado. Ahora soy el centro de atracción. Es importantísimo. Hablemos 2 minutos de voluntades anticipadas. ¿Cómo le o no motiváis en México a la gente a que anticipe lo que quiere si en un momento pierde la voluntad de decidir? Sobre todo, me gustaría responder a esto desde mi trinchera, ¿no? De cómo lo llevo a cabo acá. Eh, a mí me parece que además de todo el carácter legal, jurídico, social que conlleva las voluntades anticipadas, me parece que hay ahí también un matiz existencial Totalmente. que tiene que ver con una forma de cuidado respecto a me gustaría saber lo que mi ser querido espera de mí en su ausencia. De igual modo que me gustaría que cuando yo deje de estar, hubiese algunas cosas que se les prestara atención y cuidado. Hay allí un asunto existencial que tiene que ver con lo que me gustaría, desearía en mi ausencia o en la ausencia del otro. Hace rato mencionaba a este filósofo lituano Emanuel Levinas. Él decía, los seres humanos somos para después de nuestra muerte. Él creía que mucho de nuestra existencia tenía que ver con lo que dejábamos para los otros, incluso después de nuestra muerte. Ahí pienso que hay un asunto ético de trascendencia, trascendencia a través de las huellas que dejamos para generar otros caminos posibles. De ahí que a mí el consultorio me parece un tema súper importante, como hay personas que vienen acá, cuidadoras de sus padres, de sus madres, que están en su etapa terminal de vida, y me es importante como explorar por ahí como hablan de esto, qué espera, qué necesita, cómo le gustaría, etcétera, etcétera, así como también personas que vienen aquí luego de un diagnóstico importante en su vida, y me es importante como explorar por ahí como cómo te gustaría que esto fuera, qué es lo que te gustaría que las otras personas hicieran contigo al término, con tus pertenencias, también, incluso de una manera identitaria y existencial respecto a cómo te gustaría ser recordado. El legado, ay, me encanta, porque yo siempre hablo del legado de amor.
Tanto así que yo le digo a la gente, posiblemente muchas de las personas que nos están viendo hoy, o es la primera vez que te ven a ti, o es la primera vez que me ven a mí. Pero si hoy tú o yo muriésemos, mañana ya tendrían una idea de qué hacemos en este mundo y cuál es nuestra misión. ¿Qué sucede? Que lo que yo le estoy promoviendo a la gente es de qué manera quieres ser recordado, vive de esa manera. Porque si vives de otra manera, pues posiblemente no vayas a lograr tu objetivo. Entonces ya ni siquiera tiene que ver con dinero, con pertenencias, con información, con saber, sino cómo eres tú cuando estás con otro o cuando estás solo. Porque es que yo me río hasta sola. Entonces, yo un día decidí ser feliz, aunque un día sea complicado, porque siendo feliz voy a ver otra perspectiva de la vida. Creo que se me abren más campos de solución viendo la vida con optimismo y positivismo, porque da lo mismo, el hecho por sí mismo va a ser el mismo, esté yo deprimido o esté feliz. ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero vivir? Pues voy a tomar las decisiones desde la felicidad, desde el amor, y voy a erradicar, tanto como sea posible, el temor y el terror del momento que se esté presentando. Cuéntame sobre esto y vamos a cerrar porque para mí es importantísimo hablar de voluntades anticipadas, pero definitivamente contigo era el tema del duelo y creo que le hemos dado un valor al mundo que hasta que te conocí y hasta este momento no lo tenía. Qué lindo. Eh, Creo que hay mucho del duelo que tiene que ver con lo no hablado, lo no conversado, lo no compartido. Muchas de las personas que vienen aquí conmigo pasan por esa experiencia respecto a él. Me hubiese gustado mucho decirle cuánto le quería, cuánto era importante para mí esto, etcétera, etcétera. De ahí que si podemos aprender, por decirlo así, de experiencias como el duelo, nos enseñan cosas que tienen que ver con cuidar nuestras relaciones, no desperdiciar el tiempo de vida, poder hacerles saber a las personas que amamos lo importante y lo que queremos como que sepan de nosotros. Cuidar esos momentos porque son bien importantes y que cuando acontece la muerte aparecen todo este tema de remordimientos, de aspectos inconclusos, etcétera, y que podemos aprender de ello para poder prevenir, como comentabas, ¿no? Y poder aprovechar nuestra vida. Voy a hacer comentarios a las personas que nos están escribiendo. Ana Laura, bellísimo, gracias, gracias a vosotros por estar, porque si no nosotros no estaríamos conversando. Esta conversación no es de Ruth para Osvaldo ni de Osvaldo para Ruth, es de los dos para vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Y dice Artesana de Emociones algo que me parece muy, muy bonito puntualizar. ¿Cómo nos gustaría que nuestros seres queridos llevaran el duelo? Claro, pero si no hablamos de la muerte, ¿cómo vamos a hablar del duelo? Tenemos que empezar a hablar de la vida, cómo queremos vivir, cómo queremos compartir. Fíjate que hoy en una masterclass de anticipación de decisiones comentaba uno de los compañeros que estaba recibiendo la formación que se había enterado que un amigo había muerto, pero se había enterado por las redes sociales por otro amigo. ¿Por qué? Porque se habían dejado de tomar ese café que habitualmente se tomaban. ¿Qué nos sucede? Que nos metemos en la rueda del hámster, empezamos a correr en la rueda de la vida y se nos olvida hacer esa llamadita. O hoy en día poner ese WhatsApp de decir, te amo, me acuerdo de ti, ¿cómo estás? Eso, o sea, si es que encima hoy en día lo tenemos súper fácil, decirle, me acuerdo de ti. Porque si esa persona no se ha puesto en contacto contigo es porque le está pasando lo mismo, está en su propia rueda. Y posiblemente la falta de ese mensaje el día de mañana te deje en el corazón el no, no le mandé ese mensaje cuando pensé en él o en ella. Es que vivimos tan alienados que dejamos de mirarnos los unos a los otros. Es tristísimo cuando pasan situaciones así de ni siquiera la había visto durante un largo tiempo, no habíamos hablado y ahora ya no es posible. Ojalá que conversaciones como estas nos permitan voltear a vernos entre nosotros y escucharnos. Osvaldo, espero que nos volvamos a ver, la gente nos lo está diciendo, que volvamos a hablar de este tema porque creo que cuando volvamos seremos otros, habremos tenido otras personas usando nuestros servicios, habremos tenido otras sesiones con nuestros terapeutas y seremos otras personas. Así que Osvaldo Loera, muchísimas gracias. Ruth, muchísimas gracias, un placer. Te mando un abrazote. Hasta pronto y muchas gracias a todos.
Este caballero maravilloso es el doctor Osvaldo Loera, mexicano, desde la Ciudad de México, quien ha venido hoy a regalarnos información, formación y preparación para la vida, para la muerte, para el duelo y para tomar decisiones complicadas antes de que sea tarde. Yo soy Ruth Mogollón y esto es Hablando de Voluntades Anticipadas. Hasta pronto. Gracias.